Buenos días, hermanos, y estamos contentos de estar de nuevo aquí entre vosotros. Y bueno, echo de menos ciertas personas, me acuerdo de Aurelio, Nani, y veo bancos más vacíos de lo habitual. Y como había estado hablando, pues yo también quiero pedir por la Iglesia. En este caso, Freddy, está puesto el Señor, a ti también, a los hermanos. Todos los dones que tenía en la Iglesia están aquí. Y bueno, te ha caído el cargo y la carga. Así que quiero orar por ti y por la Iglesia en esta mañana. Señor, pues la Iglesia es tuya, tuyos somos tus ovejas, de tu mismo rebaño, ovejas de tu prado. Y Padre Santo, pues queremos pedirte y encomendarte por los hermanos de esta congregación y también especial por los que llevan carga. Y quiero pedirte también por Freddy, que va a tomar el cargo, Señor, y sabemos el trabajo que eso lleva. Y pedimos por sabiduría de lo alto, Señor, porque tú capacitas a las personas, no las dejas solas, y no es nuestra obra, no lo olvidamos nunca que es la tuya. Y por lo tanto, sabemos que de tu mano va a prosperar. Pues Señor y Padre Santo, te encomendamos a estos hermanos, a esta tu congregación aquí en Murcia, para que tú la bendigas, la fructifiques, Señor, hagas crecer a todos ellos de tal manera que tu evangelio pueda ser extendido en esta ciudad. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues me ha tocado 1 de Pedro capítulo 4, versos del 1 al 11. Llama mucho la atención que este sea Pedro el pescador. A veces me olvido, porque veo una teología tan profunda que se me hace difícil pensar que un pescador tenga esta palabra, un profundo teólogo, que yo no soy capaz de seguirlo en toda la profundidad que tiene, no me encuentro capaz. Y como estamos hablando de que el Señor capacita, este señor, Pedro, no hablaba griego, hablaría arameo. Seguramente del hebreo conocería lo justo de la sinagoga porque no se hablaba, el hebreo clásico era el idioma de los judíos, de los escribas, pero no se hablaba en el pueblo. Ellos venían de Babilonia, allí aprendieron el idioma de los caldeos. Y claro, era lo que Jesús clamó en la cruz, habló en arameo. Él no escribió en griego la epístola de Pedro, se la dictó a alguien. Sin embargo, la sabiduría de este hombre, de un pescador, cómo fue capacitado este hombre, es tremendamente maravilloso. Así que todos estamos capacitados, todos tenemos dones, todos somos útiles para levantar la iglesia del Señor. Dice así, vamos a leer los primeros 5 versículos. Del 1 al 4, vamos a leer. Puesto que Cristo, estamos hablando en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Bueno, en una primera lectura, y si nosotros no nos damos cuenta, podemos pensar de que está hablando aquí de que tenemos que padecer en la carne, casi como autoafligirnos, ¿no? Digo, no entendiéndolo muy bien. A todos nos suena aquello de mortificar la carne para no caer en el pecado, y se ha llegado a extremos, en fin, de flagelarse las espaldas, o andar de rodillas, o no comer esto, no comer lo otro, o hacer algunas cosas que con esto para acabar con el pecado. Y si además le añadimos
también, digamos, mal entendido la cita de Colosenses, capítulo 1 y 24, que dice, vamos a leerlo, Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Parece como el mismo Pablo diciendo como que tuviera que añadir algo a las aflicciones de Cristo. Habla del cuerpo, pero aquí quiero subrayar que dice por su cuerpo, que es la Iglesia, no es el cuerpo físico. En Colosenses también, ya lo leo que lo tengo apuntado, 2:20 al 24 dice, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, aquí ya lo he hablado claro. Quien pretenda luchar con el cuerpo para acabar con los apetitos de la carne, bueno, no es eso lo que está pidiendo el Señor. Ese no es el sufrimiento de que está hablando aquí Pedro, que te está pidiendo, vuelvo a la cita otra vez, que la he perdido, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento es este? De sufrimiento en la carne, hacer cosas contra la carne para que los apetitos de la carne no nos invadan. Aquí lo dice clarísimamente, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hablo de Colosenses 2, 20, 24. No tienen ningún valor. Entonces, sufrimiento de la carne no es igual a acabar con el pecado. Entonces, ¿a qué tipo de sufrimiento se está refiriendo aquí el apóstol Pedro? Bueno, pues yo leería 2 versículos de esta misma carta que hacen referencia al cuerpo y a la carne. Uno de ellos lo podemos encontrar en el capítulo 2:24, donde dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Habla de la herida en el cuerpo, que Cristo también llevó ese sufrimiento, lo llevó al madero. También tenemos el 3:18, que nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. No se está refiriendo a torturar el cuerpo, sino el sufrimiento que tiene el cristiano y el creyente al acabar con el pecado, con el viejo hombre. No es fácil. Pablo, sabéis que menciona lo del nuevo nacimiento, el nuevo ser, y que a veces tiene que batallar porque el viejo hombre está ahí. Y decía a Hebreos, cuidado con que a alguno no le brote una raíz de amargura. Está hablando en términos de agricultura. Ya no sabemos mucho, pero yo todavía tengo jardín y mi padre me injertó un árbol. Y cuando injerta un árbol, sale una ramita pequeña, la pone así de lado y cuando va teniendo fuerza, entonces ya cuando tiene un cierto, le hace un corte así casi en diagonal y esa ramita se va poniendo. Y aparece esa típica forma de rodilla de elefante que tienen algunos árboles que son injertados. Vale. Pues continuamente y con mucha fuerza nacen brotes por debajo de esa línea. Todo lo que sale por debajo de ese injerto son naranjas amargas. Y lo que está por arriba son dulces. Ahí tenemos el ejemplo de que Pablo nos habla de otra manera. El cuerpo, el viejo hombre, tiene raíces de amarguras constantemente y nos tienta. Y no somos impermeables. Nos afecta. Y Satanás sabe cuál es nuestro puntito débil. Y te va ahí, y te va a tocar. Y eso cuesta, eso lleva sufrimiento. Claro, ahora entendemos un poco lo que está hablando aquí Pedro, de quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Es eso. No es que tú te flageles, no que sometas tu cuerpo a duras torturas, a no comer, a no tal, como algunos han entendido que hasta las sanas ambiciones que pueda tener
el hombre, como querer trabajar, darle un mejor carrera a sus hijos, todas estas cosas que podemos tener, que todo es pecado, y hasta que en algunas órdenes le quitan los espejos a las que están para que no se miren en el espejo, porque eso es cosa mala a las mujeres. En fin, no nos pasemos estas cosas. No consiste en ese tipo de mortificación, sino que ese viejo hombre va a salir y tenemos que acabar con él. Y ese es el sufrimiento que produce. Y dice, para no vivir el tiempo que nos resta, que es el versículo 2, en la carne, ahí está la explicación. Porque hemos muerto ya a este mundo. Claro, eso es fácil decirlo, pero tienes que luchar. Para que no viváis esclavos al pecado, para que no viváis las vidas que ellos quieren. Habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir para otras cosas, no para precisamente seguir en la esclavitud que teníais antes. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Se desprende entonces que armaos de ese mismo pensamiento que dice aquí, no significa el pensamiento de mortificarnos, sino acabar con el pecado. Y no vivir el resto del tiempo que nos queda en la carne es resistir las tentaciones. Ahora, siempre ha sido difícil resistir las tentaciones de la carne. Ahora yo diría que más. Ahora ya se nos meten en casa, con la televisión, con el internet. Nos predican desde las universidades. Predican el que tú lo vales. Hay un anuncio por ahí que dice, porque tú lo vales, ¿no? Es decir, el egocentrismo. El que todo está bien si la causa es para tú fortalecerte. Egoísmo puro. Dios no existe, ya sabéis que Dios no existe. Lo dicen las universidades. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Es difícil luchar contra esto. Y luego, pues, si te apetece algo que no está censurado por los demás, bueno, pues la palabra de Dios también tendrá que adaptarse, tendrá que hacer. Entonces, me siento tentado. Y a veces, pues, podré incluso coger versos de la palabra de Dios que me den cierta permisividad para hacer esas cosas. Pero te dice, no. Es que si yo te he rescatado, es para otras cosas. No pongas tu herramienta, dice la palabra, tus útiles, no las pongas al servicio de ellos, las tienes que poner al servicio de Dios. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. En Romanos 8:3 dice la frase así, tal cual. Hacer morir las obras de la carne. Y Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Si te ha rescatado y tienes que enfrentarte a algo, el Señor te va a dar y te va a capacitar. Todos tenemos, cuando nacemos, las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestra carrera. Y Él dice que Él va a velar por nosotros en nuestro camino. Nosotros tenemos que pedir que nos ayude en esa perseverancia. Y sigue diciendo que lo que el mundo predica y nos introduce, incluso le quita importancia. Le resta importancia, pues, al amor libre. Le resta importancia a que no vivan en matrimonio y vivan unidos. Está tan asumido que nuestros vecinos y todos convivimos con eso. Es decir, ya dice, el novio de mi hija lleva 15 años viviendo contigo, llámale yerno. Es decir, porque lo estamos asumiendo de esa manera. Y lo que te dice, pues borracheras, embriagueces, orgías, disipación, porque realmente no ganan su vida, la disipan. Mira, la frase esa que decía, lo dice la Biblia, pero no es palabra de la Biblia, es de un tal Epicúo. De ahí vienen los epicúreos. Lo de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es la frase que decía Epicúo, entre otras, Epicúo. Pero claro, ha calado en nosotros, dice, bueno, también tenemos derecho a vivir, también tenemos, en fin, todo lo que nosotros queramos poner, pero al final es disolución. La palabra le llama, tu vida la malgastas, eres un hijo pródigo. Y has perdido los años que tenías que tener para crecer, para darle la gloria a Dios.
para contemplar la hermosura de Dios, pues la estás malgastando en este mundo. Así que baste ya de vivir como lo hacíamos en el pasado. Baste ya. Has muerto. Ya no tienes por qué seguir. Tienes que sufrir. Sufre el Evangelio. A Pablo le decía a Timoteo el ejemplo de los atletas y el ejemplo de los soldados. El atleta de todo se abstiene, come esto, come lo otro, no hace esto porque quiere llegar a vencer, quiere correr esa carrera. Y el soldado dice, se debe a su amo, el que lo ha contratado a milicia, no se debe a otros señores, tienes uno. Entonces, no es fácil de llevar esta carrera. Luego, también dice que a los que nos rodean le parece cosa extraña que nosotros mismos no estemos en esa misma carrera. Dice, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Yo recuerdo, cuando estaba en el instituto, pues me decían, ¿no te vienes a la discoteca? No he ido a una discoteca, no. ¿Cómo que no has ido a una discoteca? Pues te pierdes lo mejor de la vida. Me pagaban la entrada y los cubatas con tal de verme allí. Cierto, ¿eh? Tal como lo cuento. Le pagamos el paquete de tabaco a Abel, esto es con tal. Es decir, no comprenden esto. Y además, cuando dice el apóstol Pablo que no solamente hacen lo malo, que sino se complacen con lo que lo hacen lo malo. Y esto pues es difícil, no se entiende de que nosotros somos los raros, somos los raritos, somos los que perdemos la vida. Recuerdo un profesor de piano que me estaba dando clase y hace así, se va a sacar un pitillo y me ofrece, digo, no fumo. Y me dice, ¿tampoco bebes? Me vas con mujer, ¿no? Pues no creas que vas a vivir más años, se te hará la vida muy larga. Fue lo que me dijo. Es decir, quieren que vayas en eso. Y ellos no nos entienden, pretenden que estamos disolviendo nuestra vida. Somos unos ilusos, que estamos engañaditos, que nos estamos perdiendo ahora mismo el ponernos el chándal, coger la bicicleta, irnos con deporte, como hace mucha gente, pasarlo bien, y nosotros estamos aquí en estas cosas. No se entiende. Así que tenemos que comprender al mundo, porque esto ya nos lo dice aquí Pedro. A ellos les parece cosa extraña, estamos hablando del siglo I, les parece cosa extraña de que no vayáis en el mismo desenfreno. Pero ahora viene el versículo 5. Ayunai. Porque ellos han recibido entendimiento. Mira, Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y pongamos esto conciencia, no todos han oído hablar de Cristo, pero todos tienen la conciencia de Dios. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Os acordáis de aquella palabra del Señor Jesús que iba contra los hipócritas de los fariseos? Soy doblemente hijos del infierno, porque no solamente no hacéis lo que tenéis que hacer, sino le impedís la entrada y le hacéis doble hijo del infierno, algo así. Lo estoy citando de memoria, pero que tenían doble castigo por impedir que una persona que tiene sensibilidad hacia Dios, que quiere acercarse, es totalmente parada e interceptada por estas fuerzas del mal. Pero el versículo 5 y 6 vamos a leer. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Lo de los vivos y los muertos lo podemos leer también en Timoteo 4:1, porque me he ido a buscar a ver a qué se refería, si vivos o muertos se refiere a creyentes y no creyentes, si el vivo es el que está vivo para el Señor, y en fin, he querido ir a Timoteo 4 y el primer versículo dice, en su manifestación, vamos a leerlo, el 1 de Timoteo 4 dice esto así. No, perdón, 1 Timoteo, sí, a lo mejor es 2 Timoteo, me habré equivocado en la cita, no he puesto ni primera ni segunda.
Sí, es segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vale, aquí es el segundo versículo que veo, que juzgará a los vivos y a los muertos, pero aquí me añade un dato, en su manifestación. Cuando Él venga, entonces juzgará a los vivos y a los muertos. Y aquí ya yo pienso que se refiere a los que han creído y a los que no. También es cierto que se puede entender de otra manera. El Apocalipsis dice que el mar entregará a los muertos, es decir, habrá una resurrección y serán juzgados los unos y los otros. Y los que no se encontrarán en el libro de la vida, es decir, serían los muertos. Vale, yo tengo que decir que no tengo claro del todo, tengo que ser honesto, puesto que lo que me viene después, en el versículo 6, dice, porque por esto también porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vale, porque por esto también, esta conexión que hace ya, si yo presupongo que los muertos son aquellos que no quieren oír la palabra de Dios, entonces, ¿para qué dice también se le ha predicado la palabra a estos muertos que no creen en la palabra de Dios? Creo pensar, y puedo cambiar de opinión si alguien me da más luz al respecto, puedo pensar que estuviera hablando en pasado de aquellos muertos creyentes que fueron juzgados por los hombres y fueron entregados al martirio. Entonces, cuando Pedro hablaba esto, él lo vio como ya estaban muertos, era en el pasado. Podría ser que estos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio, aquellas personas que fueron juzgadas por los hombres, pero que ahora viven en el Espíritu según Dios en el reino de los cielos. Pudiera ser. Hermanos, no lo tengo muy claro. He leído también comentarios, otros expositores, pero tampoco me convencen. Así que he dicho antes que para mí este señor teólogo de oficio pescador, pues me da 4 vueltas. No le puedo seguir el rastro. Ahora, a mí me enseñaron, palabras de mi padre, que cuando uno tiene hambre se aparta los huesos y se come las cosas, pero después, si tiene más hambre, pues que repele los huesos y se ponga a roer un poco. Vale, para mí estos son los huesos. Tengo mucho donde profundizar en la palabra de Dios y aquí, honestamente, tengo que decir que se me escapa lo de los muertos y los vivos, puesto que las referencias que tengo en la palabra de Dios pues, pudieran ser unos y pudieran ser otros. Y tampoco quiero ser objeto de decir yo una línea, que a lo mejor otros tengan otra, y tampoco ni quiero discusiones en este aspecto. Nada, simplemente no lo tengo muy claro. Dice que el fin de todas las cosas, versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Velad en oración y sed sobrio. Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho lo del fin se acerca y llevamos 20 siglos para 21, ¿no? Y claro, los tiempos del Señor no son los nuestros. Y aquellos primeros hermanicos entendieron literalmente lo de Jesús, he aquí vengo pronto. Y se saludaban con Maranata, el Señor viene pronto. Vendían sus casas y las ponían al servicio de los apóstoles para la necesidad de los hermanos. Cambiaban sus perspectivas porque el Señor viene pronto. Y cuando empezaban a fallecer los hermanos y el Señor no había venido a establecer su reino, algunos empezaban a preguntarse muchas cosas y no sé si abandonar la iglesia. Y es cuando aquí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 4, dice, hermanos, no quiero que ignoréis estas cosas acerca de la venida. Con respecto a los que duermen, a nuestros hermanos, que no podemos leer, porque yo de memoria, Tesalonicenses... Primera Tesalonicenses 4:13.
Dice así el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya sabéis que la palabra dormir en el Señor es aquellos que han fallecido aquí en la tierra y no son muertos para el Señor. En todo caso, el cuerpo duerme para Él. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, más allá de la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hombre, esto ya es otra cosa. Aquellos que estaban, oye, que a nosotros puede ser que nos pille la venida, pero ¿qué va a pasar de los hermanicos que no están? Literalmente ellos estaban pensando, como muchos, en el reino de los cielos, lo que las profecías dicen de que el Israel será establecido en la tierra durante el milenio y será cumbre de las naciones. Está hecho, pero a veces las profecías el Señor las llevó con doble cumplimiento. Acordaos de cuando entró en la sinagoga, leyó el rollo, leyó el profeta Isaías y le dijo a todos: hoy se ha cumplido esta palabra, esta profecía delante de vosotros. Y se miraron unos a otros: es que hemos sido librados del yugo de los romanos, es que estamos en el reino. No. Sin embargo, era la misma profecía. El Señor separó a la mitad la profecía y dijo que tenía dos fases. O sea, que nos enseña que a veces las profecías no las tenemos todas, no las sabemos. Y si alguno me pregunta por qué el Señor no pone las cosas muy claras, muy claras, muy claras en la segunda venida, o si pasamos o no por la tribulación, que hay textos de uno, que si hay un texto, ¿por qué no pone las cosas claras? Pues yo preguntándome eso al Señor: Señor, ¿por qué no ponen las cosas así de claras? Me vino el pensamiento, respuesta al Señor: porque Satanás también lee las Escrituras. No quiero que sepa las cosas. Cuando pasen, ya no enteraremos todos. Cristo vino y les pilló a todos a cuadros. Y estaba escrito que venía, ahora lo entendemos. Pero por entonces no, o sea, hasta el mismo rey Herodes, ¿dónde había que nacer? ¿Dónde es la Escritura? En Belén, así. Pues, o sea, sí, estaba todo escrito y le pilló a cuadros. Y Satanás yendo detrás para que no naciera o para que tentarlo en el desierto, para tal, porque creía que cuando murió en la cruz ya no va a implantar el reino. Y lo que estaba venciendo es, en orden espiritual, la gran victoria de Cristo. No se enteró. Entonces, muchas cosas que las tenemos no las sabemos. Y estos hermánicos estaban aquí pensando en eso, que el reino iba a ser instaurado, que nosotros estaremos en el Israel, cumbre de las naciones, y mis hermanos han muerto y yo no los tengo aquí. Entonces, después le dice: no, ellos, cuando se establezca, van a ser los primeros que van a venir en gloria. Vendrá Cristo y con todos ellos los redimidos vendrán aquí. Ahora, volvamos a lo que tenemos en Pedro. Dice que el fin de todas las cosas se acerca. Seas sobrio, estás preparados. Ese es el pensamiento que tenía Pedro. Inmediatez. Pero el Señor no incumple su promesa, como hemos leído en otros textos, sino que el Señor, lo podemos leer en 2 de Pedro, más adelante, una hoja, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Los que se ríen de nosotros. 2 de Pedro 3, 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Vosotros que esperéis la venida, ¿no? O que el Señor viene pronto. Pues mira, las cositas están igual. El sol sale, el sol se esconde, primavera, verano, otoño, desde aquí no ha pasado absolutamente nada. A lo que él dice: ellos ignoran voluntariamente ciertas cosas, los tiempos de Dios. Pero cuando nos vamos al versículo 9, te da la explicación. Quiero que lo sepáis. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué misericordia de nuestro Dios. Siguen naciendo personas, siguen naciendo almas. Y todavía hay personas que van a entregar su corazón. Dios los retrasa. En el momento que Dios, en su sabiduría y omnisciencia, sepa que de todos los que hay, ninguno más va a entregar su alma, entonces vendrá. Y ese momento no lo sabemos. Pero la justificación está clara. Él no retarda su promesa porque se haya olvidado, sino porque tiene misericordia. Bien, si nosotros supiéramos que el Señor viene dentro de un año, ¿qué haríais? A que cambiarían muchos planes. A que, yo lo digo porque al estar mucho tiempo involucrado con los testigos de Jehová, ellos pusieron fecha. Pero cada vez que ponían una fecha, que viene en el 74, dijeron una vez que viene tal, crecían en número.
los testigos de Jehová. ¿Pero por qué? Porque su perspectiva es, el Señor viene. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a mandar a mi hijo a la universidad, no le da tiempo. Lo que tiene que hacer es trabajar para traer más almas. Vamos a intentar rescatar a todos para que cuando Cristo venga seamos los máximos posibles. A que cambie las perspectivas. ¿Cómo fueron aquellos apóstoles? Vendo mi casa. Yo, ¿para qué necesito posesiones? Mis hijos no la van a heredar. Todo padre se preocupa que tengamos una casa para cada hijo, sería lo suyo, y dejarlo colocado, por la ilusión de todo padre. Pero claro, si ya me dices que viene dentro de un año, eso ya, mis fuerzas, ¿a dónde van destinadas? ¿A mi casa y a mis hijos? Pues no, directamente. Entonces aquí, como una especie de llamamiento, dice, vamos a ver, velar, ser sobrio. Es decir, darle el justo valor a las cosas de aquí abajo como si el Señor viniera mañana. Estar preocupados en las cosas del Señor, crecer. No digo que abandonéis, no digo que dejéis. Simplemente que no participemos en la misma vorágine y en la misma carrera que llevan los demás de disolución, pero que nosotros quieren que nos metamos en esa misma carrera. Yo viví en Melilla muchos años. Allí los coches están poco más de la mitad del precio. Bueno, un compañero me decía, a ver, ¿no te compras un coche ya, que lo tienes viejo? Digo, ¿te molesta? En el tiempo que yo tuve un coche, ellos tuvieron 3. Pero yo mi dinero quería utilizarlo en otras cosas. A mí me parece pecado gastar el dinero en otras cosas. Nunca me compré un Mercedes. Y allí estaba más barato, me lo podría haber comprado. No lo quise. Ahora tengo 2, de segunda mano, viejo. Ahora que estoy aquí. Pero no me parece bien correr en la misma vorágine. Es decir, me da igual el traje que llevo. Bueno, con mi mujer ya dice que me paso, porque cuando llego y me quito la camisa y cuando voy por la tarde otra vez, miro en la percha que hay 3 camisas y le digo, Lucía, ¿qué llevaba puesto? Literal, no me entero ni de lo que llevo puesto, para mí me quita el frío, ni es distintivo social, ni es nada. Bueno, yo tengo esa ventaja, ahí puedo correr bien, en otras cosas a lo mejor no puedo correr tanto, ¿no? Tengo preferencias, pero no participar en esta carrera te da más tiempo para el Señor, más recursos para el Señor, y no disolver, no la disolución de tu vida en cosas que no te benefician. Luego dice el versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hace referencia a Proverbios, ¿no? Y de verdad es que el amor es el gran mandamiento que nos dio. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hayas cumplido todos los mandamientos. Piensa en todo ello. A ver si no requiere amor para todo ello. Hasta el más benigno que es honra a tu padre y a tu madre, con amor se hace. No matarás. Con amor no vas a matar. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas al prójimo como a ti mismo, cubre todos los defectos. Absolutamente todos. Es decir, yo no voy a andar más en esto. Es decir, es que está clarísimo. El amor cubre multitud de defectos. Hay muchas personas que te vienen con la escopeta cargada y le han hablado con amor, lo han querido, como Cristo cuando miraba, en la mirada se le notaba que amaba a las personas, ha venido abajo. El amor cubre muchos defectos y además no acrecienta fuegos. Es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Y aquí este hombre que era furibundo, me acuerdo del Pedro de la espada, que el otro apartó la oreja, apartó la cabeza pero se llevó media oreja. Probablemente fuera también celote. Celote era aquellos que tenían celo y solían llevar espada. Es decir, dentro de los discípulos estaba Simón, llamado celote, que eran de aquellos que luchaban por establecer el reino. O sea, querían ayudar a Dios para establecer su reino. Y claro, estaban los romanos allí y eran celotes, con mucho celo. No sé si Pedro sería uno porque sacó espada, y era la costumbre de que los celotes llevaban espada. Y se apartó, ¿no? Y luego, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Es decir, era un hombre muy visceral. Y yo lo que veo aquí es otro. Y el amor cambia totalmente las personas. Yo he conocido personas que han estado en la droga. Y han visto la cara del antes y el después. Y tú dices, no es posible, no es la misma persona. No es la misma persona. Personas de vida duras, carne de cárcel, y sin embargo, no me lo puedo creer. Nosotros allí en Melilla trabajamos mucho con Betel, remar,
Y veía ciertas personas que cuando contaban su testimonio dicen, no me lo creo. ¿Es que tú te imaginas a ese haciendo eso? No, no me lo creo. Han cambiado totalmente. Hay una anécdota, no sé del todo si es cierta, cuando Da Vinci pintó el cuadro de la Santa Cena. Iba buscando un hombre guapo que llamara la atención, porque estaban todos pintados la Santa Cena excepto Cristo y Judas. Y buscaba un hombre que le pareciera el rostro de Cristo. Encontró un joven apañado, guapo, y lo utilizó de modelo. Y le dijo, ¿te importa? Si me haces yo te pago tanto. El muchacho aceptó. Después quiso encontrar un rostro duro que reflejase la maldad interna de Judas, pero no lo encontró. Pasaron muchos años. Aquel cuadro quedó como inconcluso tiempo. Hasta que encontró un hombre huraño, mal aspecto, que para decirle 4 palabricas quería cosas como... En fin, como Judas, no sé si se lo diría. Pero aceptó y cuando acabó y le dio el dinero, aquel hombre así con una sonrisa socarrona dice, ¿qué? Has pagado 2 veces más por Judas que por Cristo, ¿eh? Era la misma persona. Era la misma persona. Por eso sabía lo que había pagado. El vicio, el desenfreno, las cosas endurecieron el rostro de aquella persona. Por eso dice que la felicidad hermosea el rostro. No es la felicidad, no me acuerdo ahora mismo. El corazón alegre, gracias, esposa. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Personas que tú dices, pues, no han sido apañadas. A veces el Evangelio ha hecho esas cosas. Esa paz interior, esa felicidad en el Señor, hermosea el rostro. Eso es verdad. Bien, sigo. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Yo tengo que decir que lo he vivido en casa de mis padres. He tenido rusos y americanos al mismo tiempo en plena Guerra Fría. Y mi madre se iba a comprar y los dejaba solos. Pero tenían la confianza de que por encima de rusos o americanos eran hijos de Dios. Eran eso. He recorrido con mi padre muchas veces, iba ministrando por las iglesias, por León, Zaragoza, Barcelona, y yo como un chavalín me iba. Yo nunca pillé un hotel. Siempre dormía en casa de los hermanos. Ahora los tiempos han cambiado. Y yo me he dejado caer. Y he llamado por teléfono y le digo, hermanico, estoy aquí desde una habitación del hotel, porque yo no quiero molestar. Han cambiado los tiempos y parece que ahora, como existe el móvil, de estas cosas, la hermosa costumbre de ser hospedado se pierde un poco. Y yo lo he hecho. Estoy en el hotel, no quiero ser carga, y cuando está allí, ¿puedo pasar a visitarte? ¿Dónde estás en el hotel? ¿Pero cómo te has pasado por el hotel? Me echan un poco la bronca, pero no queremos molestar. Pero es algo que es recíproco. Aprendes y enseñas. Dar y recibes la comunión entre los hermanos. Y claro, en este tiempo también había muchos expatriados, la gente que huía por el Evangelio de un sitio a otro, y los creyentes eran los que lo acogían. Porque los otros ya sabéis que lo entregaban, los perseguían. Entonces, en este caso podemos entender de que hospedar los unos a los otros sin murmuraciones, es decir, que vas a meter a uno que está perseguido, que a mí me van a levantar la casa. Es decir, hacerlo y sin murmuraciones. Es lo que yo entiendo. Porque normalmente hospedar suele dar alegría. No solemos dar murmuraciones, ¿verdad? Hombre, yo sé que cuando yo le digo que va alguien a mi casa, cuento primero con mi mujer porque hay que dar un repaso general. Y entonces, pues a veces hay que... Y ya digamos que pierdo la espontaneidad. Porque este mundo es otro, pero antes que tenían suelo de tierra y tenían 2 lamparitas puestas en el suelo que vivían así siempre, y aunque la arreglaran, la casa seguía siendo la misma casa que quedaba antes, pues era mucho más fácil todas estas cosas. Bueno, vamos a los dones, que en esta mañana pues parece que es lo que teníamos que hablar. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, eso es el versículo 10, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vale, si leemos el capítulo 12 de Corintios, veremos que habla de los dones, que son muchos, pero leemos que Dios, el Espíritu, reparte los dones como Él quiere. Y Él es sabio y lo hará conforme a necesidades de iglesia. Si hay pocos miembros, pues habrán más dones en una misma persona, digo yo, pero en toda iglesia están las personas que el Señor necesita para levantarla.
¿Se agradecen ayudas externas? Vale, sí, pero es esta iglesia, estos miembros, los que tienen que levantar, porque el Señor ha repartido los dones. A veces no lo sabéis. Tú no sabes el don que te ha dado Dios. A veces te lo dice otro. Y otras veces tú dices, pues yo creo que tengo el don de la música. Si lo digo yo, me dirán, pues vale, desde los 9 años y vives de ello, pues es una destreza adquirida. Lo que acabo de decir, no es un don. Los señores que están aquí es un don, porque tienen menos años, porque componen sus letras, pues hacen sus cosas, pues el Señor le da un don. Y lo saca el que tiene manos cariñosas, que lo haga. El que tiene de servicio, que lo haga. El que hable o el que haga, porque mira el versículo siguiente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a Dios. Están los que hablan y los que hacen. Y no tiene por qué recaer en la misma persona. Ni unos son más, ni unos son menos. Y a veces lo que tú no quieres hacer es lo que ellos te piden que hagas. A mí no me gustaba el ministerio del gurugú. Allí en África, subiendo con los inmigrantes y viendo todas aquellas calamidades y llegar luego a tu casa, te tomabas una cerveza, te sentabas y te sentías culpable porque al otro lado de la frontera había un monte, allí habías visto todo lo que habías visto. Eso, tú no eliges esas cosas. O te ponen, yo no voy a preguntar a Freddy, a que le dan un cargo, en esto no lo quiere, esto es como una asociación de vecinos. Nadie quiere ser presidente, pasa a todo el mundo porque tienes una responsabilidad. Y luego, doble juicio de parte de Dios. Obedecer a vuestros pastores porque ellos van a recibir doble cuenta. Ellos son los responsables. Y a mí me dicen eso, nada más empezar, digo, no quiero. Pero el Señor te pone. Y entonces los dones te lo van a reconocer otras personas que dicen de ti. Lo que tú digas de ti o lo guapo que tú te pongas, eso no importa mucho, son los demás. Y el Señor va a dar los dones necesarios para que la iglesia salga. Unos hablan, otros hacen, pero todo para la gloria de Dios a través de Jesucristo, como dice aquí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio y por los siglos. La gloria no pertenece al que predica, la gloria no pertenece al que dirige, o al que no pertenece a él. No le pertenece a Cristo. Y lo tenemos que hacer todos en esa sintonía. Y además habla de poder que Dios da. O sea, no penséis que vosotros vais a hacer algo y que estáis totalmente abandonados. Tenéis poder de Dios. La palabra de Dios ya es un poder de Dios. Pero vais a sentir poder de Dios para ministrar la iglesia, para llevarla adelante, porque si tú te pones y el Señor te ha llamado, adelante. Solo habría que decir como Moisés, vale, no quiero, manda a otro. Manda al que tenga que ir. Yo tartamudeo. ¿Y qué le digo yo al faraón si me ve, me pica? Si mira lo que hice. Búscate a otro. Es que no hay entre tu pueblo. No, yo te quiero a ti. ¿Y por qué a mí? No te preocupes. ¿Qué me dices? ¿Que eres tartamudo? Yo estaré con tu boca. Le dice así. No le dice estaré contigo, estaré con tu boca. Tranquilo. Que te voy a capacitar. ¿Qué tienes en tus manos? Un callado de pastor. Mira el poder que tienes, tíralo al suelo. Mete tu mano aquí, sácala. ¿Esto qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Que todo sea para que Dios sea glorificado, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.